Si hoy pudieras hablar inglés perfectamente, ¿cambiaría eso tu vida? ¿Viajarías más? ¿Conseguirías un mejor trabajo? ¿O te sentirías más seguro al hablar inglés? El día de hoy vamos a hablar acerca de una estructura en inglés que se utiliza para hablar de cosas que no son reales, situaciones hipotéticas. Hablamos del segundo condicional, second conditional. Así que vamos a aprenderlo. Ya aprendimos zero conditional, ya aprendimos first conditional y hoy es tiempo para que aprendamos el segundo condicional. Así que toma bolígrafo, toma tu cuaderno para que tomes nota y vamos a darle la clase el día de hoy. Bueno, bienvenidos nuevamente a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a aprender el segundo condicional, dándole el seguimiento a estas 4 situaciones hipotéticas o condicionales en la conversación en la gramática inglesa. En videos anteriores ya hablamos nosotros acerca del cero condicional, el primer condicional, y en esta ocasión nos toca aprender el segundo condicional. En el cero condicional, si te recuerdas, ambas partes de la oración, es decir, la condición y el resultado, iban en presente simple. En el primer condicional, la condición iba en presente y el resultado iba en futuro. En esta oportunidad va a ser un poco diferente y hablemos acerca del segundo condicional, que en inglés se utiliza para expresar situaciones hipotéticas, irreales, imaginarias o muy improbables en el presente o futuro, así como para dar consejos. Para la condición en el segundo condicional en inglés se utiliza el pasado simple, past simple, y la estructura gramatical requiere el tiempo pasado. Por ejemplo, if I had, si yo tuviera. El verbo en presente es have, tener. El pasado de have, si te recuerdas, ya vimos el pasado de los verbos. El pasado de have es had. Entonces, si dices if I had, estás diciendo si yo tuviera, ¿ok? Pero a excepción del uso de were, el verbo to be. El pasado del verbo to be, te recuerdas que era was, were. Se utilizaba was con la primera persona, I, y también con las terceras personas, he, she, it. Pero en esta ocasión utilizamos were. No utilizamos was. Vamos a utilizar were para todas las personas o para todos los pronombres. Acá tenemos un ejemplo. If I won the lottery, I would buy a house. Este condicional en español nosotros lo tenemos también. Es cuando decimos si ganara la lotería, compraría una casa. Si yo supiera inglés, si yo tuviera esa habilidad, yo conseguiría ese trabajo. Si yo pudiera jugar fútbol, yo estaría en el equipo o en la selección nacional. Entonces son situaciones hipotéticas. Eso es lo que implica el segundo condicional en inglés. La estructura afirmativa sería la cláusula if, luego el sujeto, el verbo en pasado simple, coma, el sujeto nuevamente, el verbo modal would, que es el que utilizamos para formar el segundo condicional, luego el verbo base y el complemento. Entonces prácticamente el verbo would, el verbo modal would, es el que utilizamos nosotros para hablar, por ejemplo, o para crear o para formar los verbos que terminan en ría, R-I-A. Yo estudiaría, I would study. Yo compraría, I would buy. Yo correría, I would run. Tenemos 2 ejemplos acá. If I had more time, I would study English every day. Si yo tuviera más tiempo, estudiaría inglés cada día. If he studied harder, he wouldn't fail the exam. Si él estudiara con más dedicación, no fallaría el examen. Son situaciones hipotéticas, son situaciones irreales, no son un hecho, no es algo que esté sucediendo, sino que es cuando una persona se está imaginando, si yo tuviera, si yo estudiara, si yo hiciera esto, entonces yo haría esto otro. Y todo depende de la condición para que el resultado se pueda dar. La estructura negativa sería entonces if, luego el sujeto. Luego recuerda que para la estructura negativa, así como en el pasado de los verbos, pero en negativo utilizábamos el verbo do, pero en pasado, lo vamos a utilizar de la misma forma en este caso. Entonces utilizamos el verbo do, pero en su forma pasado. Y obviamente lo vamos a utilizar en negativo,
con su partícula not, pero vamos a utilizar como siempre su forma contractada, didn't. Entonces, if, luego el sujeto, luego el verbo to be en pasado y su forma negativa, didn't, el verbo en presente, coma, sujeto, luego seguiría would, que podría ser en afirmativo o podría ser en negativo también, would not. Su forma contractada es wouldn't, wouldn't. Y luego el verbo base. ¿Te recuerdas que en videos anteriores aprendíamos el pasado del verbo can, pero en negativo? Couldn't, couldn't. Y también should, shouldn't. Su forma negativa. En esta ocasión es con would, wouldn't. Entonces son tres verbos que al ponerlos en su forma negativa se hace la contracción y se pronuncian de esa forma. Couldn't, shouldn't, wouldn't. Tenemos esos ejemplos acá. If I didn't work, I wouldn't get paid. Si no trabajara, no me pagarían. If she didn't play, we wouldn't win. Si ella no jugara, no ganaríamos. La estructura interrogativa sería entonces, invirtiendo, would iría en primer lugar, luego el sujeto, luego el verbo en presente, luego if, seguido por el sujeto y finalmente el verbo en pasado. Recuerda que para las preguntas siempre intercambiamos el verbo con el sujeto. Would you help me if I asked? ¿Me ayudarías si te lo pidiera? If you could play, would you be in our team? Si pudieras jugar, ¿estarías en nuestro equipo? Would you go with us if you had time? ¿Ves que esta forma es el segundo ejemplo o la segunda forma de cómo utilizar también el condicional? No comenzamos con la condición, sino que comenzamos con el resultado. Would you go with us if you had time? Por eso no lleva coma en esta pregunta. ¿Irías con nosotros si tuvieras tiempo? Quiero que veas más o menos acá en esta tabla que tenemos todos los pronombres personales acá, luego seguido por este verbo modal que es would, luego sigue el verbo base, que en este caso como ejemplo hemos agarrado play, jugar. Entonces, si decimos I would play, su traducción sería yo jugaría. You would play, tú jugarías. He, she, it would play, él, ella o eso jugaría. We would play, nosotros jugaríamos. You would play, ustedes jugarían. They would play, ellos jugarían. Como te lo explicaba con el primer condicional, las oraciones no necesariamente van a ir en afirmativo siempre, ¿ok? Afirmativo, afirmativo, o afirmativo, negativo, negativo y afirmativo, o negativo, negativo, como lo veíamos en la clase anterior. Primer ejemplo, if I sang louder, they would hear better. Si yo cantara más fuerte, oirían mejor. Segundo ejemplo, afirmativo y luego negativo. If I had time, I wouldn't stay at home. Si tuviera tiempo, no me quedaría en casa. Ahora comenzamos la condición en negativo y luego el resultado en afirmativo. If I didn't work so much, I would have more free time. Si yo no trabajara tanto, tendría más tiempo libre. Y luego, negativo en las dos partes. If you didn't pay online, you wouldn't get the order. Si no pagaras en línea, no obtendrías la orden. Entonces los usos del segundo condicional son, por ejemplo, para situaciones hipotéticas. If I won the lottery, I would buy a big house. Si ganara la lotería, compraría una gran casa o una casa grande. Para situaciones irreales e improbables. If she spoke Chinese, she would apply for that job. Si ella hablara chino, ella aplicaría a ese trabajo. Se utiliza también para dar algún consejo. If I were you, I would accept this job. Si yo fuera tú, aceptaría este empleo. Algunos puntos clave para recordar es que se utiliza en situaciones irreales. Se refiere a escenarios con baja probabilidad. Se utiliza el pasado para el presente. Aunque se usa el tiempo pasado, el past simple, se refiere a un escenario hipotético actual, no en pasado. Otro es el uso de were, ya que en este segundo condicional se usa were en lugar de was para todas las personas, incluyendo I, he, she, it,
en contextos formales. Por ejemplo, if she were here, she would help us. If she were here, she would help us. Si ella estuviera aquí, nos ayudaría. Es de recordar también que se coloca la coma al final de la cláusula if, si esta va al principio de la oración. El orden de la estructura también se puede invertir. Se utilizan verbos modales. Would puede reemplazarse por could o might para indicar posibilidad o habilidad en lugar de certeza. Could, aparte de ser el pasado de can, también es un verbo modal que significa podría, al igual que might, también significa podría, pero ambos hablan acerca de posibilidad o habilidad en lugar de certeza. Pero acerca de could y might vamos a hablar en otros videos. If I practiced more, I could be in the soccer team. Si yo practicara más, podría estar en el equipo de fútbol. Could y might se usan para expresar posibilidad futura o presente, pero might sugiere una probabilidad más baja o remota, mientras que could indica posibilidad general o habilidad. Might es más formal, que could, y a menudo implica una mayor incertidumbre que could. It might rain later. Podría llover más tarde. Otros usos de would se utiliza como cortesía y peticiones. Sirve para pedir cosas de manera educada o hacer invitaciones. Would you like some coffee? ¿Te gustaría un café? Para expresar deseos también, en la forma de would like. Sirve para expresar deseos de forma cortés, equivalente a me gustaría. I would like to go to the beach. Me gustaría ir a la playa. Futuro en el pasado funciona como el pasado de will en el estilo indirecto. Este estilo indirecto lo vamos a ver también en una clase solamente para el estilo indirecto. Pero acá tenemos el ejemplo. She said she would come. She said she would come. Ella dijo que vendría. Te dejo acá otras oraciones como ejemplos para el segundo condicional. If I had more time, I would study English every day. Si tuviera más tiempo, estudiaría inglés todos los días. If she lived closer, she wouldn't arrive late to class. Si ella viviera más cerca, no llegaría tarde a clase. If we didn't have so much homework, we would go out more. Si no tuviéramos tanta tarea, saldríamos más. If he were more confident, he would speak English in public. Si él fuera más seguro de sí mismo, hablaría inglés en público. Would you travel more if you had more money? ¿Viajarías más si tuvieras más dinero? Y ahora te dejo también con esta lectura para que puedas practicarlo, para que puedas leerlo y para que puedas también practicar listening. If I had more free time, I would learn another language. I would watch movies in English, listen to music, and try to understand the lyrics. I wouldn't be afraid to speak even if I made mistakes. If my friends studied with me, it would be more fun, and we will help each other. We would practice together and laugh at our mistakes. If I had more time, I would also travel and use the language in real situations. But right now, I'm busy with work and responsibilities. So for now, it's just an idea. Y recuerda que el segundo condicional no solamente es simple gramática. Es una herramienta que nos permite a nosotros hablar acerca de nuestros sueños, acerca de ideas que tenemos, acerca de cuestiones irreales o cuestiones hipotéticas. Así que espero que este video haya sido de mucha ayuda para ti. No temas equivocarte porque equivocándose y de los errores se aprende mucho. Así que gracias por haberte quedado hasta aquí y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.